Hablar de la violencia contra las mujeres no es un tema menor y creemos que es una agenda pendiente en donde todas las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia. Sin más, le cedo el uso de la voz a Brenda, que nos va a compartir en ese sentido. Adelante. Esta información que hoy presentamos, en esta ocasión hicimos un análisis bastante interesante. Hicimos un análisis en donde presentamos este reporte de violencia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero que complementamos con datos de la Secretaría de Salud y que integramos un informe cualitativo que nos permite evidenciar todas las violencias que no están reflejadas en cifras ni en datos oficiales. Complementamos este ejercicio con la valiosa participación de dos grandes compañeras que se suman a este esfuerzo, la licenciada Viviana Estrada del Instituto Municipal de las Mujeres y la licenciada Paola Fernández del Centro Las Libres. Sin más, tendremos un espacio de preguntas y respuestas para el cierre del evento y, pues bueno, damos inicio a nuestro evento. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como parte de la agenda, primero vamos a comenzar explicando un poco cómo está construido este informe. Y este informe se construye a partir de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Esto para los datos de víctimas de delitos. En este reporte no hablamos de carpetas de investigación. Todas las cifras que ven aquí son niñas, mujeres y adolescentes que están padeciendo violencia. Complementamos el informe también con Secretarías de Salud del Estado de Guanajuato en defunciones por homicidio de mujeres, porque vemos que amplía un poco más la violencia letal que están padeciendo. Y en una parte cualitativa y con la intención de darle una nueva visión a este que es nuestro segundo informe de mujeres, nos acercamos a hacer entrevistas con el Instituto Municipal de las Mujeres, con la Casa de Apoyo a la Mujer, con el Centro de Derechos Humanos Victoria 10 y con Alerta Violeta, que son organizaciones que atienden directamente la atención de mujeres en situación de violencia. Y bueno, el periodo de análisis comprende el periodo anual 2022 a 2025, en los datos de 8 delitos con la metodología anterior que tenía el secretariado, y para enero-mayo 2026, de estos 5 meses, con esta nueva metodología que tiene el secretariado, que es el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, con 24 tipos de delitos. Entonces, por eso ahora vemos una amplitud más de lo que podemos conocer en cifras oficiales de violencia contra las mujeres. Y bueno, en datos de Secretaría de Salud vamos a ver el periodo anual 2022 a 2025. Comenzamos entonces con las estadísticas de víctimas. Como mencionábamos, estas dos fuentes, que es el Secretariado y la Fiscalía. Y en este primer periodo de 2022 a 2025 vamos a analizar 8 delitos. El primero de ellos es el homicidio doloso, el feminicidio, el homicidio culposo y el secuestro. Particularmente el homicidio doloso y el homicidio culposo, que son delitos contra la vida, sí vemos una tendencia a la baja. Esto es positivo porque significa que estamos reduciendo el número de violencia letal contra las mujeres. Sin embargo, los datos de feminicidio y secuestro tienen cifras muy variables en el estado. 2023 registró una cifra alta de 28 feminicidios en este periodo, y pues por lo que podríamos hablar por una parte de una disminución en homicidio doloso y en homicidio culposo, pues no es tan clara la tendencia en otros delitos como el feminicidio y el secuestro. Los otros 4 delitos que vemos es la extorsión, la violencia familiar, la violación y las lesiones dolosas, y de este no tenemos un promedio, fueron mujeres. Lo mismo que violación, que sube un poquito al 87% de todas las víctimas, y de lesiones dolosas es casi el 50% las mujeres que forman parte de este delito. Esto significa que 8 de cada 10 víctimas de violencia familiar y de violación en el estado son niñas, mujeres y adolescentes. Pasando a los datos del municipio, aquí el feminicidio no tenemos cifras de víctimas porque con la anterior metodología no podíamos saber esta cifra, pero sí tenemos el homicidio doloso, y aunque vemos ahí en 2023 un alza con respecto a 2022, 2024 y 2025 se ha presentado una disminución en la cifra de víctimas, lo mismo que homicidio culposo, que inició el periodo con 39 víctimas en 2022 y disminuyó a 14 en 2025, y el secuestro solo registró una víctima en 2025.
En el caso de los otros 4 delitos que se analizan, la extorsión registró su pico máximo en 2024 con 11 víctimas, y aunque no son cifras muy altas, vemos que pasamos de 0 víctimas registradas mujeres en 2022 a existir un registro de mujeres en este delito. Violencia familiar, aunque si bien presenta un descenso ahí de 200, 300 víctimas, lo mismo que el panorama estatal, vemos que el 84% de todas las víctimas de este delito son mujeres. Violación, en contraste, va al alza, con 207 víctimas registradas en 2022 y que incrementaron a 236 víctimas. Y particularmente casi son el 90% mujeres, es decir, 9 de cada 10 son mujeres de este delito de violación. Y en lesiones dolosas vemos también un incremento hacia 2024, si comparamos la cifra de 2022, pero un ligero descenso en 2025. Y la cifra se repitió un poco igual que el panorama estatal, donde el 40% de las mujeres de este delito son víctimas mujeres, perdón. Como les comentábamos, en enero de 2026 existe una nueva metodología que se denomina Registro Nacional de Incidencia Delictiva. Esta nueva metodología no solo permite ampliar a todos los tipos de delitos las cifras de carpetas y de víctimas, sino también que hace un desglose mucho más amplio de grupos de edad. Tenemos grupos de edad de víctimas de 0 a 12 años, de 13 a 17, de 18 a 29, de 30 a 59 y más de 60 años. Es decir, el grupo, la distribución de edad se va desglosando de forma más amplia, porque anteriormente en la metodología previa a 2025 solo podíamos saber si eran mayores o menores de edad, lo que no daba mucha información más allá de reconocer que había menores y mayores, ¿no? En este ejercicio de clasificar los 24 tipos para no analizarlos uno por uno, construimos estas 6 categorías que se denominan delitos contra la vida y la integridad corporal. Aquí vamos a ver el homicidio doloso, el homicidio culposo, el feminicidio y unos nuevos delitos que ahora aparecen en los datos, que son las tentativas de feminicidio y tentativas de homicidio doloso. Por mencionar aquí un dato, en este periodo solo de 5 meses se habían registrado alrededor de 11 feminicidios, pero había muchas más tentativas, más de 20 tentativas de feminicidio, entonces nos habla de que quizá no se consuman los delitos, pero sí están ahí presentes en la estadística. En delitos contra la libertad y la seguridad sexual, por mencionar algunos, tenemos el abuso, el acoso, el hostigamiento y la violación. En delitos contra la libertad personal, la privación ilegal de la libertad y la sustracción de menores. En delitos contra la familia tenemos la violencia familiar y el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. En delitos contra la sociedad tenemos 2, corrupción de menores y la trata de personas. Y en otros delitos agrupamos amenazas, tortura y extorsión. Entonces, empezando con el panorama estatal de estos 24 tipos de delitos nuevos. En este periodo de enero a mayo se han registrado 19.348 víctimas, niñas, mujeres y adolescentes. Y se ven ahí en la gráfica la categoría que más concentra son los delitos contra la familia. Contra la vida se registraron 4.107. Contra la libertad y la seguridad, 1.772. Aquí están los delitos como la violación, el abuso, el acoso. En delitos contra la libertad se registraron 701 víctimas. En contra la familia, 8.360. Contra la sociedad, 385 víctimas. Y en otros delitos, 4.023. En los grupos de edad, como comentaba, aquí la categoría que más resalta como una violencia diferenciada es contra la libertad y la seguridad sexual. Estos son delitos sexuales. Y en esta categoría vemos que las niñas son las más afectadas por el abuso sexual, niñas de 0 a 12 años. En violación, las adolescentes mujeres entre los 13 y los 17 años. Pero el grosso de esta categoría en edad es el de 30 a 59 años. Estas mujeres padecen más de la mitad del porcentaje de delitos contra la vida, en violencia familiar, en amenazas y en extorsión. En el panorama municipal es muy similar. En este periodo de enero a mayo se registraron 3.787 víctimas y la categoría que más concentra delitos es contra la familia. Pero tenemos 759 delitos contra la vida, 405 contra la libertad y la seguridad sexual, 133 contra la libertad personal, 1.466 contra la familia, 65 contra la sociedad y 959
otros delitos. Por mencionar, pues aquí vemos que el panorama es mucho más amplio. Veníamos de analizar solo 8 delitos. En esta nueva categoría no solo vemos una mayor amplitud, sino también nos permite ver una radiografía de edades y de qué tipos de violencia están padeciendo las menores, las adolescentes y las mujeres, dependiendo el grupo de edad al que pertenecen. Y continuando con la otra categoría de información que tenemos, que son las defunciones por homicidio de mujeres, esta información proviene de la Secretaría de Salud y nos parece muy relevante exponerla porque complementamos no solo el dato de homicidios dolosos, sino viendo más allá qué tipos de agresiones están padeciendo las mujeres y particularmente esta fuente clasifica las disfunciones por homicidio de mujeres en estas 8 categorías y tenemos desde agresiones por disparos, agresiones con objetos cortantes, agresiones por humo, llamas o fuego, agresiones con gases y vapores, por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, por ahogamiento y sumersión, agresión con fuerza corporal y otras formas no especificadas. Pero si vemos aquí es muy grave la información que sabemos porque la violencia se presenta en todas estas formas, con todos estos objetos y con todas estas categorías. Pasando al análisis de las cifras, pues vemos que se registraron 1.958 defunciones por homicidio de mujeres en este periodo 2022 a 2025 y que la categoría que más tiene es la de disparos por armas de fuego y las no especificadas. Aunque sí, al igual que vimos como el homicidio doloso va al descenso, aquí también se registra que esto se refleja un poco también en esas estadísticas donde en 2022 se habían registrado 412 y hacia 2025 disminuyó a 331. Sumado, esta es la principal forma de agresión que hay, 1.561 víctimas de las 1.958 defunciones por homicidio, y en la categoría por grupos de edad vemos que las mujeres de 30 a 59 años son casi el 50% de estas defunciones, y le siguen las mujeres jóvenes de 18 a 29 años con el 40%. Sumado a estos grupos, concentran casi el 90% de todas las defunciones registradas por esta fuente de información. Y en el panorama municipal se registraron defunciones por agresión bajo 5 tipos de modalidades y la principal, al igual que en el estado, es la por agresiones de disparo de otras armas de fuego y las no especificadas. En total de las 453 registradas por esta fuente, 327 corresponden a esta forma de agresión por disparo de armas de fuego y las no especificadas. Y si ven, refleja también el panorama que se vio en el homicidio doloso, muy similar que 2023 registró el pico más alto de homicidios. En la categoría de grupos de edad, al igual que en el estado, el principal es las mujeres de 30 a 59 años, con el 50% casi, y le siguen las de 18 a 29 años, con el 41%. Y bueno, pues pasando de los datos, sabemos que esto solo es la cifra que llega a registrarse ante una autoridad, ante una investigación oficial, digamos, y que se permite ver en las estadísticas, pero hay otras violencias que no están siendo visibles ni en cifras ni en ninguna otra autoridad. Por lo que acudimos a estas 4 organizaciones de la sociedad civil y que agradecemos mucho el apoyo que nos brindaron en la realización de esta investigación y que fue el Instituto Municipal de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Victoria 10, Casa de Apoyo a la Mujer y Alerta Violeta. Este panorama se hizo a través de entrevistas presenciales con autoridades y con personas que pertenecen a la organización y en un intento por sistematizar un poco los testimonios que nos compartieron, pues lo cierto es que mencionan que no es un problema de las mujeres y no es un problema de la sociedad. Y vemos que es un problema que no ha terminado porque seguimos viendo estadísticas de violencia contra las mujeres y otras violencias que no están siendo visibilizadas. Entre las otras principales violencias que mencionan que atienden, se encuentra la violencia psicológica, que es muy difícil identificarla. Es la principal violencia que atienden las instituciones y el Instituto Municipal de las Mujeres mencionó que casi el 30% de todas las atenciones que da refieren a esta violencia. La segunda violencia que más atienden es la económica y la patrimonial.
Y pues también vemos un panorama de violencias transversales, ¿no? Las mujeres atraviesan la violencia en todas las edades, de todas las condiciones económicas y de cualquier zona de la ciudad en la que vivan. Y también hay unas violencias invisibilizadas, la violencia vicaria, la violencia obstétrica, la estética, la digital, la sexual en el espacio público. Y pues aquí hay un testimonio que pues nos habla, por ejemplo, que ya no se, hay violaciones que no se denuncian, por ejemplo, u otros delitos que no están presentes en las cifras, pero que suceden. Pasando a la entrevista y qué barreras identifican como desafíos también para atender la violencia, mencionan que hay una normalización y un desconocimiento de las mujeres por reconocer qué es violencia. También hay poca información brindada para que se reconozca esta violencia por parte de las mujeres y por parte de las instituciones. Hay una falta de redes de apoyo, porque si sabemos que las mujeres requieren de un sistema que las apoye, no solo para denunciar, sino para sostener los procesos de atención que implican tiempo, dinero y esfuerzo. Una dependencia económica que si vimos es un tipo de violencia, la violencia económica y patrimonial también es una barrera para que las mujeres puedan acceder a salir de los círculos de violencia en el que viven, porque se enfrentan a una falta de autonomía económica frente al agresor. En términos institucionales, también la falta de perspectiva de género. Sí sabemos que se ha avanzado en procesos de educación o de perspectiva de género en las instituciones, pero lo cierto es que sigue haciendo falta mucho más trabajo para que sea una perspectiva de género real. Hay una revictimización por parte de las instituciones y pues lo cierto es que si hubiera una muy buena atención por parte de las instituciones, tal vez no habría organizaciones de la sociedad civil que siguen acompañando a mujeres a seguir sus procesos de justicia. Y también existe una justicia lenta donde los procesos se extienden por años y el agresor sigue libre, lo que pone en una vulnerabilidad y en un riesgo a las mujeres que se animan a denunciar. Algunos de los factores estructurales que mencionaron las organizaciones es un sistema patriarcal que persiste y que permea en todos los sistemas de la vida, ¿no? En la vida social, en la vida empresarial. Hay estereotipos de géneros que asignan principalmente a las mujeres el rol de cuidadoras y limitan su tiempo y su autonomía. Hay una ausencia de un sistema de cuidados que sobrecarga a las mujeres con trabajo no remunerado y reduce su capacidad, no solo para asistirse de recursos económicos, sino también en la búsqueda de ayuda. Si son las principales cuidadoras del hogar, a veces es muy difícil renunciar para salir de este círculo de violencia porque existe una dependencia muy grande. Y también la desigualdad económica, que precisamente muy vinculada a la ausencia de un sistema de cuidados que hace que las mujeres no puedan permitirse acceder a empleos formales con una economía pues fuerte para poder subsistir ellas mismas y mantener a sus hijos. Y en las partes de qué es lo que hace falta o qué creen que es necesario justamente para atender esta violencia, pues las organizaciones atienden a estas 5 rutas de acción. La primera es la institucionalizar la perspectiva de género, garantizar la autonomía económica de las mujeres, si vimos que es una violencia al mismo tiempo es una barrera, la construcción de un sistema integral de cuidados y el fortalecimiento de redes de apoyo de las mujeres y una justicia pronta. Entre las conclusiones de este informe, pues atendiendo a la violencia, vemos que se transforma y no desaparece, ¿no? Vimos cómo los homicidios bajan, pero por ejemplo la violencia familiar, la violación y las lesiones dolosas van en incremento. La violencia se desplaza hacia otras modalidades que tal vez no son letales, pero que están presentes en la vida diaria de las mujeres. En la nueva metodología vemos una realidad mucho más amplia y esto nos permite, es un área de oportunidad para entender cómo está sucediendo la violencia de acuerdo a cada tipo de edad. A las niñas, como vimos, el abuso sexual es muy importante porque son las principales víctimas de este delito. En general se registraron solo en estos 5 meses más de 19,000 víctimas en Guanajuato y más de 3,700 en León. Y la desagregación por edad justamente revela cómo esta violencia es diferenciada para cada niña, mujer y adolescente, tanto en la ciudad como en el estado.
En cuanto a las defunciones por homicidio, el arma de fuego sigue siendo el método letal con el que están perdiendo la vida las mujeres. Casi el 80% en el Guanajuato y en León. Y este grupo de edad, pues, de 30 a 59 años, concentra casi el 50% de las defunciones por homicidio. Finalmente, las cifras no reflejan todo el panorama de violencia que viven las mujeres, solo es una parte, pero por ejemplo no podemos saber cómo medir la violencia psicológica o la violencia económica porque no hay cifras, no podemos dimensionar realmente el problema, por lo que la perspectiva de las organizaciones fue muy importante para complementar este informe. Gracias. Agradecemos mucho a Brenda Gómez por esta presentación. Me parece que es muy importante, primero, precisar unos datos. Cuando hablamos del tema de violencia contra las mujeres, no estamos hablando de un tema exclusivamente de mujeres. Y me parecía muy importante denotar esta pauta con la que abría el Instituto Municipal de las Mujeres en las entrevistas, en donde identificamos que el problema es un problema social, un problema que tiene que impactarnos a todos, un problema en donde todos estamos inmersos y en donde todos jugamos un papel. Los datos nos permiten evidenciar estas violencias, y llamémoslas violencias porque van desde las violencias sexuales hasta aquellas que impactan de forma psicológica. Esta pauta que nos dan muchas de las organizaciones y que nos permiten precisar que ni siquiera las propias mujeres se vuelven conscientes de la violencia que están padeciendo hasta que alguien más las visibiliza, hasta que las hablan, hasta que son tan evidentes que no se pueden evadir. Me parece que estas pautas que ya vemos de violencia familiar, de violación, presentes en los datos, vienen complementando con esta violencia letal que nos marca el sistema de salud y que nos da la prioridad de seguir marcando en una agenda que las mujeres y la violencia contra las mujeres tiene que seguir siendo un eje transversal y un eje prioritario. Me parece que este tema de la violencia psicológica que nos denotan muchas de las organizaciones y que agradecemos mucho que aquí está Casa Apoyo, Victoria 10, el Instituto Municipal, porque nos permiten ampliar el panorama y tener una referencia mucho más amplia. Y platicando cuando hacemos este tipo de investigaciones, tenemos un comité técnico y alguna de las psicólogas y doctoras que nos acompañan en el ejercicio nos visibilizaba cómo es importante que las mujeres, cuando saben que existe cierta violencia, busquen evidencia, porque es claro que la violencia estructural está ahí. Y hay veces que una mujer cuando va y presenta una denuncia, pero tiene cierta resistencia por parte de las autoridades, no regresa. Y no regresa porque no tiene a lo mejor ni la suficiente información ni la suficiente forma de acreditar de que está padeciendo algún delito. Así que aquí había una pauta bien importante en cómo tenemos que guardar conversaciones, tenemos que guardar todos estos elementos que permitan fortalecer una denuncia para que vayamos rompiendo este ciclo que se va de alguna manera replicando una y otra vez. Necesitamos regresar a creer en nuestras instituciones, necesitamos que las instituciones sigan en una continua capacitación, entendiendo que este es un problema social, lo repito y lo remarco una y otra vez. Es un problema en donde estamos todos inmersos y en donde tenemos que tener un papel mucho más activo. Finalmente, creo que el tema de la ausencia del sistema de cuidados es algo que se vuelve nuevamente estructural y que tenemos que entenderlo como eso, como un problema en donde todos tenemos un granito de arena que aportar, y si es el tema de visibilizar cómo las mujeres padecen violencia, hagámoslo, porque la violencia está en el transporte, está en el espacio público, está en el ámbito laboral, está en todos los ambientes. Entonces, me gustaría dejar muy presente que este no es un tema que solo nos compete a las mujeres, nos compete a todos. Agradeciendo a las invitadas su participación, cedemos el uso de voz a la licenciada Viridiana y agradecemos mucho lo que nos comparte. Bueno, hola a todas y todos. Ay, ¿sí funciona? Sí. Hola a todas y todos, buenos días. También a las personas que se encuentran en la transmisión, pues un saludo. Bueno, antes que otra cosa, agradecer al Observatorio Ciudadano por la invitación.
a participar no solo en la entrevista, sino también el día de hoy para acompañarles en esta presentación, en el ejercicio de entrega de resultados de este informe. Entonces, bueno, quisiera compartirles cuáles son los tres elementos de análisis en los cuales estructuré mi presentación del día de hoy. El primero, bueno, pues son los datos reportados por el mismo Observatorio Ciudadano. El número dos son la evidencia operativa y los datos sociodemográficos que nosotras como instancia recopilamos y procesamos, así como elementos conceptuales que nos han permitido a nosotras ir estructurando y diseñando las estrategias de atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Bueno, dentro de los datos del observatorio que ya tuvo a bien compartirnos nuestra compañera, bueno, pues nosotras rescatamos cuatro elementos principales que tienen que ver con los homicidios dolosos. Como bien mencionaba ella, pues bueno, las cifras en el estado, en León, por ejemplo, han disminuido de 105 casos en el 2023 a 65 en el 2025. Sin embargo, la proporción de mujeres respecto al total de víctimas de homicidio, pues ha aumentado de manera constante pasando del 9,70 al 13,95, lo cual demuestra que si bien hay una baja en la cantidad de mujeres que han tenido un homicidio doloso, pues las mujeres continúan enfrentando una exposición creciente a esta violencia letal. Por otro lado, destacamos el uso de las armas de fuego como una de las causas por las defunciones de homicidios de mujeres, ya que se da cuenta, pues, que en el municipio hubo 327 muertes a causa de armas de fuego. Los grupos de edad más impactados por la violencia letal son las mujeres de 30 a 59, como ya lo comentaban, y también de 18 a 29 años, lo cual pues amplía bastante el grupo etario expuesto a este tipo de funciones. Por otro lado, para nosotras es muy significativo el dato que nos presentan sobre la violencia familiar, considerando, bueno, pues que en León se presentaron 11.305 casos de violencia familiar, lo que, como bien comentaban, da un pie de 8 de cada 10 mujeres víctimas de violencia. Y bueno, en lo que va de este año nos hemos enfrentado a 1.210 casos, lo cual, bueno, continúa siendo un número elevado en el municipio. Algo también relevante para nosotras tiene que ver con los delitos sexuales, ya que en la nueva metodología del Secretariado Ejecutivo Nacional, bueno, nos podemos dar cuenta que en León el abuso sexual afecta de manera prioritaria a niñas de 0 a 12 años, mientras que la violación impacta principalmente a adolescentes de 13 a 17 años. En cuanto a la caracterización de las mujeres atendidas por el Instituto Municipal, es importante mencionar que al arribo de la doctora Ivonne Pérez Wilson a la dirección general de este instituto, el registro administrativo enfocado hacia la recolección de datos pertinentes y confiables se ha habido fortalecida, lo cual nos ha permitido tener una identificación clara de datos que nos permitan diseñar estrategias y acciones de atención y prevención que resulten pertinentes y significativas. Para nosotras, la recolección de los datos es una parte fundamental del proceso de investigación como eje transversal del trabajo que el instituto realiza. Dentro de los tipos de violencia que nosotras atendemos, durante el año 2025 y lo que va del 2026, hemos atendido 31,4% de atenciones en temas de violencia psicológica. Sigue la violencia económica con el 19,1% y la violencia patrimonial con 18,1%. Si sumamos estas dos violencias, haciendo un símil con el ejercicio metodológico que hicieron las compañeras del observatorio, nos podremos dar cuenta que el 37,2% tiene que ver con violencia que vulnera los derechos económicos y la libertad económica de las mujeres. Posteriormente, en el número 4 se presenta la violencia física con un 17,8%. Dentro de los datos sociodemográficos más relevantes para nosotras se encuentran los grupos etarios predominantes, que si bien ustedes se pueden dar cuenta, coinciden también con los datos presentados por el observatorio. Es decir, nosotras atendemos de manera prioritaria a mujeres de 20 a 39 años.
Estas mujeres, principalmente el 40.12% de ellas se dedica a los trabajos de cuidado y no remunerados. Después, el 18% tiene empleos informales y el 35.8% de las mujeres que se encuentran con nosotros tienen un empleo formal. Además, el 42.5% cuenta con escolaridad máxima de secundaria y 14.9% con educación primaria. Dentro de los ámbitos de la violencia más predominantes en las atenciones que ofrecemos en el instituto, bueno, pues el 47.8% de estos actos ocurren en el ámbito de la pareja y 45.6% en el ámbito familiar, confirmando, bueno, que el espacio doméstico continúa siendo un espacio de mayor riesgo para las mujeres. Una vez que nosotras elaboramos este análisis de los datos que vienen presentados en el informe del observatorio, así como los datos que nosotras recopilamos a través de los instrumentos de recolección que utilizamos en las atenciones, pues nos podemos dar cuenta que mientras las estadísticas delictivas que nos presenta el informe muestran cómo la evidencia escala hacia delitos tipificados como violencia familiar, lesiones dolosas y agresiones letales con armas de fuego, los datos que proporcionan nuestros datos del instituto muestran los detonantes invisibles, la violencia psicológica diaria que evidencia una problemática de salud mental y las dificultades económicas que privan a las mujeres de autonomía y las mantienen supeditadas a sus agresores. Para nosotras, como bien mencionaba, nuestras compañeras del observatorio, pues consideramos que la violencia no ocurre en el vacío, es decir, responde a un orden estructural donde la violencia contra las mujeres adopta formas específicas, pero también diversas, y que por otro lado son atravesadas por una problemática. Por diversas problemáticas que se van sumando a la complejidad del tema de la violencia, ¿no? Y que van aunando ciertas especificidades que nos retan a tener una atención más especializada, ¿no? Nosotras entendemos, bueno, pues que existe un continuo de la violencia, donde la violencia psicológica y económica escala a una violencia física y termina llegando a violencias letales si no son atendidas de manera primaria. Ujú. La violencia pues no es un evento fortuito ni un estallido repentino, no es una cadena ininterrumpida que va de las microviolencias cotidianas hasta formas más letales. Entendemos, bueno, pues que estas circunstancias también se gestan o se promueven o se toleran en estructuras sociales y culturales violentas, donde se aprende el miedo y la crueldad, donde se aprende a naturalizar la violencia, a tener una insensibilidad al dolor ajeno, donde también se hace un lenguaje expresivo que difunde discursos de subordinación y de poco respeto por la dignidad de la vida de las mujeres y de otros grupos, ¿no? Entendemos, bueno, pues que estos contextos de aprendizaje, de mensajes expresivos sobre los cuerpos de las mujeres, sobre sus experiencias para limitar y controlar y para mandar mensajes de poder y control, pues son un campo fértil también para esta escalada del continuo de violencia. Por lo tanto, nuestro trabajo siempre estará enfocado en atender esas causas, en atender este origen social y cultural y trabajar desde ahí para buscar que este continuo no se repita y no trascienda. Por otro lado, bueno, también encontramos que los delitos contra la libertad y la vida, que tienen una expresión letal en la vida de las mujeres, como puede ser el feminicidio o la desaparición, bueno, pues son resultado de todo este entramado cultural, social que ya hablábamos, que es complejo en su composición estructural, ¿no? Por otro lado, bueno, nosotras entendemos que hay una interpretación de esta violencia. De tres dimensiones prioritarias a partir del trabajo que realizamos en el instituto, que tiene que ver con una dimensión estructural y temporal, donde nos implica identificar dónde comienza la cadena y cómo se mantiene a lo largo del tiempo. También identificamos una dimensión simbólica y pedagógica, ¿no? Que nos explica por qué se aprende y cómo se repite socialmente esta violencia para darnos pautas claras de hacia dónde de redirigir nuestros esfuerzos
y nuestros recursos. Y también en una dimensión económica que nos muestra cómo también la subordinación y la falta de acceso es importante visibilizarla, pero también visibilizar la importancia de los trabajos de cuidado y no remunerados que sí aportan de manera significativa, no solo al sostenimiento de la vida, sino también a la economía de nuestro territorio, ¿no? Y que si no visibilizamos cómo sí tiene un efecto positivo y en cuanto a términos económicos, el trabajo de cuidado y no remunerado seguirá teniendo un discurso de poca valía y de poca significación en la relevancia del discurso social. Nosotras identificamos que dentro de este aprendizaje del miedo y la crueldad, pues se habla de un discurso que tiene valores que lo sustentan. Nosotras, organizaciones civiles, academia, ustedes como ciudadanía, nosotras como gobierno, tenemos que unirnos para tener un discurso que contravenga esos discursos de odio y esos discursos de violencia, donde se valora de manera o no se valora la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estos elementos conceptuales, nosotras y considerando también pues las problemáticas planteadas por las compañeras del Observatorio Ciudadano, hemos encontrado 6 retos principales, 6 retos que no solamente nos invitan al Instituto Municipal de las Mujeres a atenderles, sino retos que también hablan del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y retos de la academia, retos de todas. Aquí no hablamos de los retos solamente en el ámbito gubernamental. Esto lo entendemos como un tema que debe ser atendido multicausal. La normalización y la invisibilización pues se manifiesta en la dificultad de reconocer la violencia psicológica y económica antes de que escale a agresiones más letales, impactando en la dilación de la búsqueda de ayuda, acompañamiento y asesoramiento. Una dependencia económica y un trabajo no remunerado. La mayoría de las mujeres que acuden con nosotras se dedican al trabajo no remunerado y de cuidados. Dependen económicamente o tienen ingresos precarios, lo cual, bueno, pues dificulta que utilicen los recursos a su alcance para reconstruir su proyecto de vida. Hay una ausencia de un sistema integral de cuidados. Nosotras, junto con el análisis que ellas hacían, bueno, pues consideramos que hay horarios de servicios institucionales y laborales, así como infraestructura al servicio de las usuarias, que no está de acuerdo a la perspectiva de cuidados, lo cual pues tiene un impacto en que las mujeres no puedan sostener procesos de acompañamiento psicológico, asesoría legal, entre otros. Una falta de perspectiva de género en los procesos de investigación criminal e impartición de justicia, lo cual puede tener un impacto en desistir de los procesos de la gestar un en estado de indefensión o riesgo a represalias, así como una alta demanda en la atención y acompañamiento que sobrepasa las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, lo que puede tener impacto en tiempos de espera en la contención y acompañamiento continuo que las mujeres necesitan. Bueno, a partir de ahí, también nosotras presentamos el abordaje que como instituto tenemos a partir de nuestras atribuciones. Es decir, nosotras tenemos una serie de atribuciones en las cuales es un marco normativo que nos permite ir también teniendo acciones para atender y prevenir. Como ustedes pueden dar cuenta, en nuestro plan de trabajo que está publicado en el portal del instituto, nuestro eje transversal es la investigación. ¿Por qué? Porque consideramos que los datos nos permiten tener información clara y precisa para plantear estrategias significativas de política pública y también tener datos de evaluación, evaluar estas políticas desde el impacto que tiene en la vida de las mujeres para poder replantear, actualizar y recanalizar pues también los esfuerzos del instituto. Nosotras nos planteamos pues descentralización territorial, es decir, a partir del mapeo de nuestros servicios pudimos gestionar la adquisición de una nueva unidad rural, una unidad móvil rural que atiende las comunidades. Tenemos también unidades urbanas. Hemos ampliado de manera estratégica la red de espacios seguros para las mujeres, que es un esfuerzo del gobierno municipal, pero también de las organizaciones civiles y de la clase empresarial del municipio que han abierto sus establecimientos para ser establecimientos seguros para las mujeres. Y esta ampliación ha sido estratégica a partir de los datos de mapeo referencial de nuestras atenciones.
También hemos podido participar de manera más significativa en el modelo de atención a personas migrantes, lo cual nos ha permitido articularnos de manera directa con desarrollo social, desarrollo rural, la dirección de salud, que nos ha permitido ampliar y mejorar nuestros servicios también, ¿no? Atendiendo de manera más clara y pertinente a mujeres que se encuentran en otros espacios territoriales. También tenemos protección y resguardo. Contamos con 3 espacios de alojamiento temporal: Mujer a Salvo, que está en Traspatio de Presidencia, 24/7, que ofrece resguardo a mujeres con sus hijas e hijos. También tenemos la Casa de Transición y la Casa Leonesa. Es importante mencionar que en estos espacios de resguardo también atendemos de manera integral a las infancias y a las adolescencias que acompañan a sus madres. Tenemos, si bien en nuestras atribuciones no está la atención a niñeces y adolescencias, nos vinculamos de manera muy directa con la Dirección de Educación, con DIF y con PAPNA, para poder tener esta infancias y a las niñeces que están acompañando a sus madres en estos espacios de resguardo. Por otro lado, es importante para nosotras compartirles que hemos estado elaborando diagnósticos participativos con mujeres en diversos espacios de la ciudad para identificar las necesidades de cuidados, pero también para contar con datos precisos que nos permitan visibilizar el aporte económico y el aporte de sostenimiento de la vida de los trabajos de cuidado y los trabajos no remunerados de las mujeres, así como actividades de autoempleo o autoconsumo que ellas realizan para el cuidado y sostén de la vida de sus familias y sus comunidades. A partir de esos diagnósticos y de otros espacios de acercamiento a las mujeres en diferentes espacios, es que hemos reformulado nuestro programa de redes de mujeres sin violencia, donde el objetivo es promover las competencias de liderazgo y las competencias de, de acompañamiento de las mujeres. Ya las tienen, solamente hay que desarrollarlas, potenciarlas, ¿no? A través del diálogo, del trabajo comunitario, buscamos el empoderamiento económico, pero también estas redes de mujeres que se apoyen y creen espacios seguros para ellas. También tenemos Mujeres Adelante, que es un programa de apoyos sociales. Hay como todo una comunidad que la sostiene, por lo tanto nuestro programa se ha ampliado a 5 temas diferentes, atendiendo a grupos etarios diversos, lo que nos ha permitido también entender las dinámicas familiares y cómo es que también los adultos mayores y los adultos necesitan conocer esta información por ser sujetas de derechos, pero también por acompañamiento a infancias y niñeces. También tenemos un programa donde acompañamos a las empresas para transformar su cultura organizacional en espacios libres de violencia contra las mujeres y no discriminación. Y por último, bueno, compartirles que dentro de la evaluación integral evaluamos nuestros programas de atención, pero también nuestros programas de capacitación, y formamos al personal que está en la atención a la ciudadanía. En lo que va del 2025 y 2026, el Instituto Municipal de las Mujeres pues ha capacitado a servidores públicos. Hemos capacitado a 2.521 servidores públicos y también a 1.465 personas que están en formación inicial en la Academia Metropolitana de Policía. También estaremos próximamente haciendo un esfuerzo muy fuerte de capacitación a servidores públicos sobre cómo utilizar el protocolo de atención a quejas de acoso sexual en el sistema integrado de transporte. Es un protocolo que, como parte del trabajo de política pública del instituto y la articulación con otras dependencias, hemos creado, y ahora estaremos en la capacitación constante al personal del servicio público para su atención.
Para cerrar, bueno, pues nosotros consideramos que las violencias contra las mujeres no son un problema privado ni un solo las mujeres debamos de resolver. Es un problema estructural, social y de las instituciones. Las cifras presentadas por el observatorio nos confirman la urgencia del panorama y nuestros datos nos indican las rutas institucionales que debemos seguir a partir de nuestras atribuciones. La teoría pues nos recuerda que sin autonomía económica, sin un sistema integral de cuidados, sin una justicia pronta y una no revictimización, las intervenciones seguirán atendiendo los síntomas sin erradicar las causas. Para nosotras, desde el Instituto Municipal de las Mujeres, estamos comprometidas a mantener una política de puertas abiertas, de articulación estrecha con las organizaciones de la sociedad civil y las dependencias de 3 órganos de gobierno. Muchas gracias a todas y todos. Buenos días. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Gracias por estar acá, gracias por la invitación. Me parece que primero es importante como contarles, comentarles desde dónde están estas reflexiones, ¿no? Contarles cuál es mi lugar de enunciación. Yo formo parte de la sociedad civil, formo parte del Centro Las Libres, que llevamos 26 años de trabajo en el estado de Guanajuato. 26 años de acompañar víctimas, de ver de cerca cómo se ha ido transformando el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Y en ese sentido, ¿no? O desde ahí es que, pues nada, vengo como a compartirles estas lecturas en función de este diagnóstico que realizó el observatorio. Y primeramente es darle valor a ese diagnóstico que se realizó. Me parece que resulta sumamente importante como que sigamos trayendo a cuenta estos esfuerzos de poder colocar la información de manera que podamos hacer lecturas mucho más agudas. Uno de los grandes valores que considero que tiene este informe es este cruce de datos, ¿no? En donde no únicamente se cuenta con una fuente de información, que en este caso ya lo comentaba la compañera, con relación a que no solamente es información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino que también forma parte, o sea, o también lo conforma información de la propia Fiscalía, información de salud, ¿no? Y este cruce con la información que proporciona tanto el Instituto de las Mujeres como con sociedad civil. Me parece relevante, ¿por qué? Porque al final eso nos puede permitir empezar a realizar algunas otras lecturas, pero también comentarles y reflexionar sobre que no es suficiente con tener los datos, ¿no? Sino que me parece que este esfuerzo que hace el observatorio es incluso una gran provocación para poder colocar la lupa, ¿no? Porque la información probablemente la proporcionan las instituciones, ¿no? Pero somos pues la ciudadanía, las instituciones encargadas de generar la política pública, ¿no? Las instituciones encargadas de generar alternativas de prevención, etcétera, quienes tenemos que comenzar a focalizar, ¿no? A realizar unos análisis mucho más contextualizados con relación a esa violencia. Y en ese sentido, es bien importante también colocar el énfasis en quién es quien produce esos datos, ¿no? Cómo ese cruce de información, les digo, nos permite realizar otro tipo de lecturas, pero ese de quién produce la información resulta sumamente relevante porque no necesariamente cada uno está proporcionando la misma información desde un lugar, ¿no? Este cambio en las metodologías que ya fueron hablando, pues obedece obviamente a esta demanda que la ciudadanía, que la sociedad civil organizada hemos estado realizando con relación a cuáles son los datos que están reportando. En algún momento, por ejemplo, la información que estaba reportando, o sea, el secretario de Ejecutivo se alimenta de la información que proporciona cada uno de los estados, ¿no? Y algo que a la fecha sigue pasando es que no todos los estados reportan la misma cifra, ¿no? Muchos estados reportan el número de carpetas de investigación abiertas, por ejemplo, ¿no? A pesar de que ya se les ha dado lineamientos, pero bueno, eso pasa. También la otra cosa es que luego las cifras, por ejemplo, no se actualizan, ¿no? Que ese es un problema también importante, porque una carpeta de investigación puede iniciar por lesiones, ¿no? Y posteriormente puede reclasificarse a una violencia familiar. Y esa transformación, ¿no? Es algo que luego no se ve reflejado y que no podemos entender. O, por ejemplo, hay una carpeta de investigación que puede iniciar por un homicidio doloso y que posteriormente puede convertirse en un feminicidio o viceversa, y que eso después tampoco lo vemos reflejado, ¿no? Entonces,
acá es bien importante que también en esos análisis podamos poner como esos énfasis, porque al menos para nosotras, que llevamos también un buen de tiempo, como les digo, haciendo estos análisis, como que ha sido relevante, pues, ¿no? Como poder entender cómo es que se fueron construyendo esos datos. Y entonces resulta esta pregunta tan importante de ¿para qué queremos esa información, ¿no? Como ¿para qué nos sirven estos diagnósticos? Y ya les decía yo, ¿no? Como algo que resulta relevante, son estas lecturas focalizadas, contextualizadas, porque muchas veces seguimos dando respuestas simples a preguntas que son muy complejas, ¿no? O seguimos reproduciendo respuestas históricas que no necesariamente están obedeciendo a cómo se comporta actualmente la violencia. La violencia se sofistica, ¿no? Y desafortunadamente la atención, la procuración, el acceso a la justicia muchas veces no van al mismo nivel de cómo la violencia se sofistica. ¿A qué me refiero con eso? A que actualmente convivimos, por ejemplo, con medios digitales, ¿no? Y evidentemente, casi siempre cuando volteamos a ver la incidencia delictiva o la violencia contra las mujeres en términos generales, casi siempre estamos volteando a ver el derecho penal, ¿no? Y el derecho penal es un derecho reactivo, es decir, tiene que ocurrir la conducta para que el derecho penal aparezca, ¿no? Y entonces probablemente posteriormente aparece un tipo penal que a veces en la construcción de tipos penales no es la respuesta, ¿no? Porque también estamos en un momento, no solamente en México, sino en la región latinoamericana, de un montón de populismo penal en donde creemos que engrosando códigos penales resolvemos los problemas y no es verdad, trae unas consecuencias a veces bastante complejas para las niñas, las adolescentes y las mujeres, ¿no? Pero me parece que de pronto como que nos seguimos contando cuentos, ¿no? O sea, como que la forma en cómo en algún momento se daba la violencia lo seguimos diciendo, sin a veces preguntarnos si realmente la violencia se sigue reproduciendo de la misma manera, si se siguen utilizando los mismos elementos. Algo que, por ejemplo, resulta bien importante es cuáles son los medios a través de los cuales las mujeres, niñas, adolescentes han sido víctimas de violencia en ese continuum, ¿no? Por ejemplo, veíamos los datos de 5 años y vemos cómo hay un incremento, bueno, no un incremento, pero sí una constancia, porque ha ido decreciendo con relación al uso de armas de fuego, ¿no? Nosotras, ya hace algunos añitos, ¿no? Hicimos una investigación del año 2000 al 2020, una investigación sobre violencia contra las mujeres, asesinatos principalmente, homicidios dolosos y feminicidios en contra de mujeres. Y entonces ahí se ve súper palpable cómo en el año 2000 las principales causas de muertes violentas en contra de mujeres, llámese homicidios o llámese feminicidios, era a través de otro tipo de armas, ¿no? Es decir, estrangulamiento, armas punzocortantes, etc. Y de pronto comenzamos a ver este uso de armas de fuego, que evidentemente hoy en día podemos decir, pues es obvio, porque hay una circulación de armas de fuego como por todos lados, ¿no? La compra, el acceso a un arma de fuego es bastante común, ¿no? Es muy cotidiana. No sé si todo el mundo, pero yo creo que muchísimas personas acá, ¿no? Sabemos dónde se consigue un arma de fuego, ¿no? Incluso así en el tianguis. O sea, me parece que es una cuestión pues que está ahí colocada y que eso obviamente obedece a otros problemas que son transversales, ¿no? Y que entonces de pronto estamos intentando analizar una problemática como es la violencia contra las mujeres sin voltear a ver esas otras problemáticas que también están atravesando esa circunstancia. Si yo echo la mirada hacia atrás de cómo acompañaba algunos casos, cuáles eran las características, por ejemplo, los victimarios hace algunos años y volteo a ver el día de hoy cuáles son esas características, el consumo, por ejemplo, de drogas, ¿no? Está presente, ¿no? El cruce entre violencia familiar, por ejemplo, violencia de género cruzada con el crimen organizado, ¿no? Pues está también súper presente y al final ahí también van apareciendo como esas otras circunstancias que resultan importantes como estar reflexionando. Entonces, resulta bien importante también construir mejores preguntas, ¿no? O sea, empezar a preguntarnos más cosas, por decirlo de alguna manera. Y sí tenemos la oportunidad de estar haciendo algunas lecturas críticas.
Dentro de los hallazgos, por ejemplo, ¿no? que compartía el observatorio en su análisis, una de las cosas que a mí me parecía súper interesante, ¿no? y muy relevante es, por ejemplo, con relación al homicidio doloso, que era algo que ahorita ya les compartía, ¿no? El tema del uso de las armas de fuego y cómo se ha ido moviendo, por ejemplo, la forma en cómo se ha ido dando. Me parece significativo que haya una baja, ¿no? Porque tuvimos unos repuntes como a partir del año 2018 más o menos, bastante impresionantes de homicidios dolosos en contra de mujeres, ¿no? Me parece, no sé, también un poco particular cómo los feminicidios se han ido también por ahí como moviendo, porque también hubo un incremento, luego, o sea, como que no hay una tendencia clara con relación a los feminicidios. Sin embargo, a partir de las nuevas metodologías, sí podemos tener las cifras de feminicidios en grado de tentativa, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Si bien en el año 2025 hubo 18 feminicidios, hubo 21 casos, ¿no? de feminicidios en grado de tentativa, ¿no? Entonces ahí nos está dando también ese tipo de información. Con relación a la violencia familiar, algo que a mí me parecía también bastante, como, no sé, importante, es que la cifra ha ido creciendo. Tan solo en el 2026 llevamos 6.780 casos en todo Guanajuato. Si ponemos esa cifra a comparación de cómo cerró 2025, que fueron 15.794 casos, o sea, me parece que o la cifra se mantiene o va a ir en incremento, ¿no? Y de pronto nos podemos preguntar por qué probablemente las cifras de homicidios o de feminicidios va a la baja y la de violencia familiar va a la alta, ¿no? Y probablemente, no lo sé, ¿no? Ahí es donde podemos ir haciendo estas lecturas un poco más finas, empezar a escarbarle un poco más. No sé si es porque la violencia cada vez se da más, ¿no? Cada vez hay más violencia en el ámbito familiar, o es porque las personas se animan cada vez más a denunciar, que eso es algo que tampoco lo sabemos, ¿no? Y probablemente ahí hay algo que estemos haciendo bien, ¿no? O sea, no lo sé, ¿no? Pero tenemos que empezar a preguntárnoslo, porque esa es la gran posibilidad de comenzar a construir una política pública, ¿no? Verdaderamente preventiva. Porque aunque ojalá esa mujer que fue víctima de un feminicidio en grado de tentativa no hubiera sido víctima, evidentemente qué bueno que algo pasó, ¿no? Que algo intervino en función de que no se concretara ese feminicidio, ¿no? También la otra cosa es entender cómo es que la violencia familiar se denuncia, ¿no? Y es que regularmente no se denuncia cuando ocurre la primera ocasión. En la mayoría de los casos siempre hay antecedentes que no fueron denunciados. Y eso lo podemos cruzar a su vez con los datos, por ejemplo, del ENVIPE, ¿no? El ENVIPE, saben ustedes, es esta encuesta que realiza el INEGI sobre victimización, sobre percepción de seguridad, ¿no? Y de acuerdo con el ENVIPE, el fenómeno que nosotras vemos es de menos del 10%, porque el 90.4% de la población que ha sido víctima de algún delito no lo denuncia, ¿no? Esos son los datos que señalan el 2025. Entonces eso también nos está hablando de algo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es solamente una parte, digamos, de todo eso. Otro dato que probablemente no viene en el diagnóstico del observatorio, pero que también resulta relevante, tiene que ver con las desapariciones de personas, ¿no? Que sabemos que es una inmensa crisis y una inmensa deuda que tenemos cada vez más grande en México, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? En índices de desaparición, ¿no? De acuerdo con los datos que tiene el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que probablemente ustedes lo ubican, en Guanajuato, en el 2022 teníamos 482 casos de personas desaparecidas o no localizadas. En el 2023 hubo un incremento a 520, en el 2024 a 487, en el 2025 cerramos con 740 y ahorita en el 2026 van 940 casos, ¿no? Eso nos está hablando también de que hay algo que está pasando por ahí, ¿no? Y esta información que les estoy dando es de mujeres,
¿no? Es decir, hay 940 mujeres en Guanajuato, ¿no?, desaparecidas. Y León ocupa el tercer municipio con más desapariciones, ¿no?, de todo el estado. Entonces, también me parece que resulta, pues, como eso, como esta provocación, ¿no?, de comenzar pues, no sé, como a rascarle un poco más a qué estamos hablando. Otro aspecto que también me llamaba la atención es preguntarnos en qué gramática le estamos preguntando a los datos. Los datos, ya les decía yo, ¿no?, obedecen a metodologías, obedecen seguramente a propias agendas, ¿no?, a categorías, a definiciones, ¿no?, que se van colocando, y entonces muchas veces esos datos están hablando de determinadas violencias que no hablan en la misma gramática que las instituciones. Es decir, muchas violencias que viven las mujeres, las niñas, los adolescentes, no necesariamente son violencias que se están registrando, ¿no? A veces, porque, o al menos la mayoría de la información que solemos tener en México está vinculada con la comisión de delitos, ¿no? Y ya les decía yo, no todas las violencias son delito. Y reitero, que bueno, o sea, no todo tiene que irse al derecho penal, ¿no? Pero entonces hay ahí también otro tipo de información, ¿no? Como el pensar que, por ejemplo, ¿no?, si pensamos en violencia psicológica, evidentemente, ¿no?, o más bien difícilmente vamos a tener como tal un dato de cuántas mujeres han sido víctimas de violencia psicológica. ¿Por qué? Porque esa violencia muchas veces se denuncia a través del delito de violencia familiar y entonces está ahí registrado, ¿no? Y bueno, además violencia psicológica suele ser la violencia que menos se denuncia, ¿no? O sea, es hasta que se trasciende a otro tipo de violencia que se está denunciando. O, por ejemplo, la violencia económica, que regularmente no se denuncia a través del derecho penal, sino que esa violencia es planteada a través de asuntos de naturaleza familiar, ¿no?, como son pensiones alimenticias, compensaciones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de violencia no vamos a tener como tal esa lectura, pero entonces nuevamente resulta importante comenzarnos a cuestionar cómo podemos tener esa información, pero además también qué hacemos con esa información, ¿no? Cómo podemos comenzar a trascender a ello. Y bueno, como por acá tenía anotado eso, ¿no?, como el decirlo de ojo con el populismo penal, porque incluso me parece que algo que me pareció bien significativo que colocan en el informe tiene que ver con la dificultad, por ejemplo, de la denuncia, tanto de la violencia vicaria como de la violencia de delitos contra la intimidad, ¿no?, lo que la gente luego considera como la ley Olimpia. Y eso lo conecto con el tema de populismo penal, porque en muchísimas regiones esa violencia se ha ido tipificando intentando dar una respuesta rápida a una demanda, ¿no? Y la forma en cómo se han construido los tipos penales tiene muchísimas dificultades. Por ejemplo, la violencia, los delitos contra la intimidad sexual, no hay una homologación en todo el país de cómo está planteado, ¿no?, en el tipo penal. Y a veces la forma en cómo está planteado en el Código Penal genera complejidades para la investigación. Es decir, la respuesta no siempre es, muchas veces, y capaz la mayoría de las veces, pero no siempre es que el Ministerio Público no quiere hacer nada, o que el Ministerio Público no sabe, o que el Ministerio Público no tiene perspectiva de género. Es verdad, muchísimas veces no la tiene, pero también muchísimas veces no se puede hacer algo con la información que se tiene ahí. ¿Y cuál es el problema de la Procuración de Justicia Penal? Que tenemos reglas, ¿no?, que de pronto no se pueden saltar. Y pasa a veces lo mismo con el tema de la violencia vicaria, ¿no? El tema con la violencia vicaria, que además hay muchos debates, ¿no? Y yo luego participo en muchos de esos debates, ¿no?, porque me parece que se habla de la instrumentalización de infancias y adolescencias y que muchas veces en esos discursos se cuela la ausencia de reconocimiento a la autonomía progresiva de las infancias y las adolescencias, que me parece que también ahí hay que poner como mucha atención, ¿no? Pero que también nuevamente, ¿no?, de pronto vamos ahí colocando
pues no sé, como que vamos engrosando los códigos penales, ¿no? Y no estamos dando una respuesta de fondo, porque muchas veces lo que pasa es que se desconoce cuáles son las tripas de todo ese sistema de procuración de justicia. O sea, tener el delito no es suficiente, ¿no? Es más, sabemos, quienes acompañamos los casos sabemos que poner la denuncia no es suficiente, ¿no? O sea, ya la pusimos, pero entonces ahora ¿cómo vamos llenando de contenido, digamos, ese asunto que también es importante? Hay una gran distancia, ¿no? Históricamente hay una inmensa distancia entre el sistema de justicia, entre el derecho y la experiencia de las mujeres, ¿no? La experiencia de la vida de las mujeres. Y entonces, ¿no? Como que resulta muy retador cómo vamos ampliando esos márgenes de lo que ya tenemos para que verdaderamente las mujeres puedan acceder a la justicia, para que verdaderamente podamos tener alternativas de prevención, para que verdaderamente podamos empezar a reducir esas cifras. Porque en esta sofisticación que de la violencia que yo les decía, pues eso, probablemente tenemos menos feminicidios, ¿no? Y qué bueno, hay que llegar a cero. Pero tenemos una alza en la desaparición forzada, ¿no? Pero tenemos una alza, ¿no? En la violencia familiar, ¿no? Otro dato que, por ejemplo, me llamaba mucho la atención tenía que ver con violación, y es que la violación también ha ido incrementando, pero otra cosa interesante es que en el porcentaje de las víctimas del delito de violación se ha ido moviendo un poco, ¿no? En un primer momento, por ejemplo, al menos en los datos del 2022, aproximadamente el 88% de las víctimas del delito de violación eran mujeres, ¿no? Sin embargo, para el 2026, pensemos, digamos, en el 2025, que el número final fueron 1028, el 78% de las víctimas, bueno, no de esa cifra que les estoy dando, sino del total de delitos de violación, porque esas cifras que tengo aquí anotadas son solamente mujeres, pero en cuanto al delito de violación para 2026, el 78% eran mujeres, ¿no? Y el resto me imagino que tenía que ver, obviamente, con hombres o personas de la diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, es decir, estamos hablando también de que ahí hay una problemática, ¿no? O sea, también las víctimas, digamos, se están ampliando, ¿no? O están denunciando actualmente. O sea, es ahí donde les digo, hay que empezar a hacer esas, como empezar a agudizar nuestras lecturas, porque no sabemos si probablemente es que actualmente se están denunciando, por ejemplo, violaciones en contra de adolescentes, ¿no? Que entonces ahora las víctimas, digamos, tienen un umbral un poco más amplio, ¿no? En cuanto a la focalización de quiénes son las víctimas. Eso es algo que tampoco sabemos, pero que también la verdad me llamaba mucho la atención. Otra cosa que yo quería por acá compartirles tiene que ver con poder desmitificar por qué las mujeres no denuncian, ¿no? Que también me parece que luego de pronto por ahí damos unas respuestas muy rápidas, y a veces son mitos que tienen las propias víctimas, pero a veces también son mitos que nosotras reproducimos. En mi experiencia, que yo soy joven, pero tengo ya bastantes años en este trabajo, ¿no? Me parece que uno de los grandes mitos tiene que ver con la dependencia económica, ¿no? Incluso, para mí, resulta actualmente, ¿no? Incluso a veces bastante divertido, como contarles a las mujeres cómo no son dependientes económicas de sus parejas, ¿no? Sobre todo cuando la violencia se genera ahí. Porque las mujeres históricamente han trabajado, el trabajo de cuidados es un trabajo y una aportación económica, y obviamente es un trabajo no remunerado, pero también desde hace varios años las mujeres también trabajan en empleos remunerados, ¿no? Sí, y por acá incluso lo colocan en el propio informe, ¿no? Como sí, con precarización, ¿no? Como regularmente ellas recurren al trabajo remunerado pero informal. ¿Por qué? Por esa sobrecarga de cuidados, pero muchísimas veces ellas reciben el mínimo por parte de sus parejas. ¿Y qué es lo que me resulta divertido? De pronto decirles, hacerles cuentas a las mujeres y decirles: mira que no es verdad, ¿no? Que tú dependes económicamente de él, porque la que sostiene económicamente a esa familia eres tú,
¿no? Obviamente esos 50 pesos, 20 pesos, 100 pesos o lo que sea les resulta significativo porque están sobrecargadas de trabajo, pero no es real la dependencia económica, o sea, ¿no? Entonces también por ahí, y así como ese, hay otros, ¿no? En esa sofisticación de la violencia también resulta algo relevante y que a veces se tiene que debatir, digamos, en ese caminar en la procuración de justicia. ¿A qué me refiero con ese caminar? Por ejemplo, en quiénes suelen ser los victimarios o cuál es el tipo de vínculo que se tiene con los victimarios. Regularmente estamos acostumbradas a pensar que las personas que cometen feminicidios siempre son la pareja de, ¿no? O que se conocían. Y miren que los últimos, al menos de un par de años a la fecha, nos hemos sorprendido bastante en que no necesariamente, ¿no? O sea, hay personas que nunca conocieron a la víctima, ¿no? Que ni siquiera sabían su nombre, ¿no? Y son las personas que cometieron ese delito. Y así como ese, hay muchísimos otros, ¿no? Que también tendríamos que estar ahí pensando. Me pareció bastante importante y significativo, y con esto ya voy cerrando mi intervención, que colocaran el énfasis en la importancia de un sistema de cuidados, ¿no? Importante porque me parece que es la deuda más grande que tenemos con las mujeres, que somos quienes principalmente hemos asumido el trabajo de cuidados, no solamente de los hijos y las hijas, sino de las personas enfermas, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores y de la vida en general, ¿no? Porque el cuidado es un continuum en la vida, no es solamente cuando somos niñas y niños, sino que está presente en toda la vida. Y porque incluso, ¿no? Recientemente, el año pasado, a partir de esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, hubo este reconocimiento al derecho del cuidado, del derecho al cuidado en su triple dimensión, ¿no? Es decir, el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado. Entonces me parece bien importante porque es una gran oportunidad, ¿no? Porque el Sistema Nacional de Cuidados tiene que ver con la vida de toda la sociedad, y porque evidentemente la ausencia de un sistema de cuidados, ¿no? sí ha traído repercusiones para la vida de las mujeres, las niñas, las adolescentes, ¿no? Principalmente. ¿Por qué? Pues porque le sobrecargamos a una parte, ¿no? El trabajo, porque también eso va generando cómo vamos descuidando algunos otros aspectos de la vida, ¿no? Porque también tenemos cada vez más sociedades envejecidas, ¿no? Porque también tenemos una crisis alimentaria que evidentemente trasciende las enfermedades de las personas y nos podemos ir así al infinito, y porque evidentemente si eso no es compatible con cosas básicas, ¿no? Como un trabajo reconocido, como que se haga un trabajo reconocido, mucho menos las instituciones de procuración de justicia van a decir, bueno, es que esa mujer trabaja y además cuida a sus hijos e hijas, pero mi horario laboral es de 9 a 4, ¿no? Pues obviamente, o sea, si no hemos hecho ni lo primero, me parece que lo segundo va a ser todavía menos, pues sí, como que estamos un poquito más lejos, pero me parece importante cada vez comenzar a colocar ese tema sobre la mesa y darle la importancia. Y bueno, nada más como para poder concluir, pues eso, como invitarnos a reflexionar en que los datos no son un reflejo neutro, ¿no? Sino que es una forma particular en que se está nombrando la violencia, que tenemos la posibilidad de seguir construyendo otro tipo de narrativas, que tenemos la posibilidad también desde ahí hacer nuestra demanda de esa política pública tan urgente, ¿no? Que es importante preguntarnos qué es lo que dicen las cifras, pero también qué silencian las cifras, para, les reitero, poder hacer unas preguntas mucho más, como más agudas, ¿no? Desde qué categorías son construidas y qué dimensiones de la experiencia de las mujeres quedan fuera de esas formas que se están reportando, ¿no? Y bueno, pues nada, como seguir participando en este tipo de espacios, porque me parece súper importante el trabajo que hace el observatorio, como que sigan insistiendo en eso, ¿no? En seguir observando, porque me parece que es una constante provocación, insistencia, pero también una forma de evidenciar las problemáticas, pues, que nos están atravesando como sociedad. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Paola Fernández por su conversatorio, por esta importante precisión que nos hace sobre el análisis que estamos realizando. A mí me gustaría mucho cerrar este evento
con dos pautas importantes. Importante el tema de redes de apoyo. Todos podemos ser parte de una red de apoyo de una mujer. Y el segundo tema, la importancia del involucramiento de todos los sectores. Cuando hablamos del tema de los ingresos precarios, también implica que el sector empresarial revele que la atención hacia las mujeres implica también ceder ciertos beneficios en favor de que las mujeres puedan recibir esta atención, y eso está en sus manos. Me parece que también una pauta que tenemos que dejar muy clara es el tema de no revictimizar. A veces si conocemos algún caso de alguna mujer, solemos juzgar, así que me parece que dejemos esos prejuicios y las mujeres que tienen que tomar su propio tiempo para saber cuándo pueden salir de la violencia. Dejemos de revictimizar mujeres y seamos esa red de apoyo que se requiere. Decirles a las mujeres que hoy nos pueden escuchar desde la transmisión que busquen ayuda, que si se sienten en un escenario que puede ser hostil, que puede ser violento, busquemos el apoyo a partir de estas gestiones que podemos generar. Siempre va a haber seguramente alguien a la mano para poder brindar ese apoyo que se requiere. Y bueno, abrimos el espacio de preguntas y respuestas por si alguien tuviera algún particular, pues con mucho gusto estamos aquí para sus órdenes. Buen día, mi nombre es Valeria Rosas, vengo como particular interesada en este espacio por un caso personal de violencia vicaria. En ese sentido me encantó escuchar que Paola, desde un lugar tan importante como Las Libres en el estado, hable de ello y con una importancia marcada. Te quería preguntar, en esta sofisticación de la violencia, ¿ves como yo un aumento exponencial de la violencia vicaria? ¿Y qué tanto refleja, por ejemplo, en mi caso, es una persona que además abiertamente es violentador político, ocupó el espacio de una mujer como candidata a alcalde de León, Guanajuato, desde el Partido del Trabajo? Entonces, que me pudieras contestar, por favor, si como yo, porque uno duda de su salud mental cuando no hay espacios donde se le crea, cuando aún llevando una demanda acaba siendo sumamente perjudicada, acusada de despreocuparse gravemente de los cuidados de los niños, justo por no tomar como el cuidado como una aportación económica. Hoy en día yo soy deudora alimentaria, que debo 200,000 pesos a mi agresor y que perdí custodia y patria potestad de mis niños, aún teniendo toda la voluntad de haberles ofrecido la oportunidad de tener un padre y una madre. Entonces la pregunta es esa: ¿ves que realmente la violencia vicaria como violencia sofisticada está creciendo exponencialmente por estos huecos de inconsciencia del sistema? Y sí, hay una prevalencia de que un violentador en un sentido lo es generalmente en bastantes otros, también porque se lo permitimos como sistema. Gracias. Bueno, a ver, pienso que no podría decir exactamente que la violencia está incrementando, porque estaría yo diciéndolo un poco de la nada, ¿no? O sea, es decir, no me gustaría hacer esa afirmación. Lo que sí creo es que hoy se habla de esa dinámica de violencia, ¿no? Que eso sí me parece relevante, pues. Rita Segato lleva muchos años hablando de la pedagogía de la crueldad y de la pedagogía de las formas en cómo se genera violencia. Es decir, las dinámicas y las formas de violencia también son algo que enseñamos y que aprendemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente si hay una dinámica de violencia que resulta para alguien, ¿no? Obviamente alguien más lo va a replicar. Eso también es real. ¿Qué es lo que pasa como con todo lo que le hemos colocado a lo que hoy llamamos como violencia vicaria? Primero, no es que antes no pasara o que antes no estuviera en un código penal o tal, ¿no? Sino que se nombraba de manera diferente y, si queremos verlos, de manera dispersa, pero ya estaba, ¿no?
¿cuál es el tema actualmente? Que quisieron aventar en un solo lugar muchas cosas y que luego eso tiene dificultades. En algunos porque está mal planteado, en otros porque apenas están aprendiendo a cómo abordar esa violencia, ¿no? Y es esto que yo te digo, ¿no? Y que yo les decía hace un momento, como al final siempre el derecho va atrás de la realidad, ¿no? Entonces, es algo que ha pasado desde hace muchos años, pero que apenas comenzamos un poco a entender. Y lo otro es que el sistema de justicia y el derecho, pues históricamente ha beneficiado a los hombres, ¿no? Hemos hecho un montón de esfuerzos y ahí vamos, ¿no? Hemos logrado varias, hemos generado criterios, ¿no? Hemos generado protocolos, tenemos algunas instituciones y servidores y servidoras públicas más conscientes, pero es que ese es el tema de los 74,000, ¿no? Generar un sistema de justicia, ¿no? Que verdaderamente vea a las mujeres, en fin. Entonces me parece que está ahí ese otro tema. Pero también una cosa muy importante es que muchas veces se generan expectativas que no van a ocurrir, por ejemplo, ¿no? También. Y eso pues también es otra cuestión como importante. Y en esto que te decía con relación al sistema de justicia que beneficia a los hombres, pues el tema es que luego el sistema de acreditación, ¿no? De evidencia, de pruebas, pues luego tiene que ver con aspectos en donde las mujeres tenemos muy pocos recursos, ¿no? La violencia familiar es algo que suele ocurrir en el ámbito de lo privado, es decir, regularmente no hay testigos, ¿no? La violencia psicológica muchas veces genera una repercusión psicológica y un peritaje te lo puede arrojar, pero muchas veces no. El estándar probatorio en materia penal es mucho más alta que en materia familiar, la justicia es lenta, ¿no? Y el hecho de que vaya siendo lento muchas veces va desgastando determinados elementos probatorios, entonces, es decir, es un reto bien grande. Pero me parece pues que el hecho de que hoy estén tomando pues tanto espacio público, ¿no? Y que cada vez se hable un poco más, ¿no? También da una posibilidad. Lo que sí es que cada vez hay más mujeres diciendo, oye, yo viví lo mismo, ¿no? Y que todo eso que se enmarca, te digo, como en la violencia vicaria, pero pues eso tiene de tipificarse bien poquitito, ¿no? Entonces, pues creo que vamos a ir viendo cómo es que funciona o no funciona lo que se ha ido colocando o cómo se va pues no sé, se va moviendo el lugar. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablando al respecto de la dependencia económica que se ve desafortunadamente luego en estos casos, quisiera poner sobre la mesa el reciente caso de Víctor Rodríguez Padilla, que es el expresidente de Pemex, y el abuso que hizo contra María Felicia Jiménez, quien me parece todavía su esposa. Ella decidió otorgarle este perdón, entre comillas, porque ella señalaba que había una dependencia económica muy fuerte en ese sentido. Entonces, precisar cómo están realmente enfocándose las políticas públicas por parte desde el sector privado, desde el sector público, para hacer realmente creer a las mujeres que están allá afuera siendo víctimas de violencia, que no necesariamente es que no puedan dejar a un hombre por una dependencia económica, porque si este caso, que es de una persona de María, si el caso de María, que es una persona estudiada, que ya ha trabajado en grandes cosas académicas, lo está perdonando, ¿qué esperanza les damos a las otras mujeres que curiosamente tienen los síntomas de violencia más arraigados en las zonas de la periferia, que también son las más vulneradas? Y que el Instituto Municipal de las Mujeres fue por eso que también implementó el tema de la unidad móvil justo en estos espacios, donde coincide que también hay un arraigo cultural a que las mujeres se queden en casa. Entonces, ¿cómo están incentivando esas políticas públicas? ¿Qué es lo que realmente están haciendo? ¿Cómo están involucrándose a las colectivas para empezar desde las escuelas a enseñar no solo a los niños que están estudiando y a las niñas que están estudiando, sino a las mamás de estos niños y estas niñas que hay opciones en caso de ser víctimas de violencia? Hola, buenos días. Bueno, nosotros en el Instituto Municipal de las Mujeres, como comentaba Paola, algo importante es visibilizar que el trabajo que las mujeres realizan de cuidados y lo que tradicionalmente se le llamaba trabajos no remunerados, bueno, pues sí es un trabajo y sí tiene un aporte a la economía familiar y de la comunidad. Cuando nosotras comenzamos en el trabajo
de estas capacitaciones de redes de mujeres sin violencia o las capacitaciones que damos a la ciudadanía en general, el tema de la violencia económica es un factor importante. Nosotras hacemos un esfuerzo muy potente de poder visibilizar estos tipos de violencia, tanto la económica como la patrimonial. Sí consideramos que en la evidencia empírica de observación, pues es algo muy necesario, muy importante, porque hay un desconocimiento grave. Se naturalizan las prácticas y las dinámicas de este manejo o del uso del dinero, o de cómo se comprende la generación de este dinero, del recurso económico. Entonces, para nosotras, tanto en la capacitación como en redes de mujeres sin violencia, hablamos continuamente de cómo sí se genera pues un recurso material a partir del trabajo de cuidados y los trabajos tradicionalmente ubicados en no remunerados, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos un fuerte acompañamiento con la Secretaría de Reactivación Económica en temas de apoyos a mujeres que están emprendiendo o que quieren emprender o que ya se encuentran en el emprendimiento para fortalecer sus proyectos. Pero también estamos con una vinculación fuerte con el Instituto Estatal de Capacitación para justo estas redes de mujeres que ya hacen actividades económicas en el ámbito no formal, pues puedan tener nociones de manejo del recurso económico, para que puedan estos emprendimientos muy comunitarios o a partir de la economía circular, pues puedan tener elementos para sostener económicamente y que sean sostenibles en el tiempo, perduren a través de conocimiento de manejo de recursos. Sí creo que es importante para nosotras llevar esta información, justo como lo mencionaba la compañera, a través de la unidad móvil rural. Nosotras hemos tenido acercamiento más inmediato con las mujeres. Ha sido también un tema de conversar, abrir estos espacios de reflexión, de difusión del contenido. Para ellas también se les está atravesado pues otras circunstancias, ¿no? La lejanía de los espacios, otras circunstancias económicas también o de tradición. Entonces, para nosotras es empezar también a generar estos espacios de diálogo con ellas, de informarles y empezar, como se dice por ahí, a picar piedra en estos espacios, en estos territorios, para acercarnos, que nos ubiquen, que sepan que el instituto está para ellas. Entonces, sí, tanto la capacitación está muy fuerte ahorita en la zona rural, estamos acudiendo todos los días, tenemos programaciones y también la unidad rural. Entonces, nos acompañamos, no vamos solas, normalmente vamos con Secretaría de Salud o con la Secretaría de Desarrollo Rural para que estemos con un acompañamiento y una canalización más inmediata. Y bueno, yo solamente rapidísimo con relación al asunto que comentas, ¿no? Que es un asunto de Morelos. Ahorita lo estaba buscando rápido y dije, ¿sí fue en Morelos o yo estoy acá bien perdida? Pero no, sí es ese. En ese caso, algo que fue muy importante es que en efecto la víctima le otorga, o sea, dice como en la audiencia de vinculación a proceso que ella le otorga el perdón. Sin embargo, la jueza de control dice, ese perdón no te lo toma, ¿no? Y lo vincula al proceso. ¿Por qué? Porque desde hace algunos años está prohibido, ¿no? Eso que antes se consideraba como otorgar el perdón. Se puede llegar a otro tipo de salidas, etcétera, pero uno de los mecanismos, incluso que en ese caso Guanajuato fue muy innovador para evitar que se quitaran esas denuncias, que se otorgara el perdón y tal, tenía que ver con hacer evaluaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque se decía, pues claro, o sea, ella está otorgándole ese perdón porque está en una situación de riesgo o porque está envuelta en esa dinámica interminable de violencia, ¿no? O sea, ella está en este momento diciendo, sí, le otorgo el perdón porque ya la amenazó o porque ocurrió algún otro tipo de situación como una reconciliación o lo que fuese, ¿no? Entonces, en este caso me parece que lo que hizo la jueza fue tener un papel activo y decir,
entiendo lo que me dices, pero lo voy a vincular a proceso, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, la participación que hace la jueza me parece importante. ¿Qué es lo que sigue o qué tendría que seguir? Pues que no dejen sola a esa víctima, ¿no? Es decir, y ahí sí, hay jueces y juezas que pueden tener un rol más activo, pero también entendiendo que la violencia es una problemática que nos atañe a todo el mundo y a todas las instituciones. ¿Por qué? Porque eso tendría que llevarse a otro tipo de espacios. Es decir, poner a que toda la maquinaria institucional se aceite de manera adecuada y funcione de manera adecuada para esa víctima, ¿no? O sea, lo que sea que se tenga que hacer, o sea, no sé, que sea beneficiaria de ciertas cosas, que puede ser un espacio seguro, ¿no? Pero también el tema de que porque ella tenía una dependencia económica o ella estaba acostumbrada a un nivel de vida, ¿no? O lo que fuese, eso no es, o sea, como que no significa que porque hubo esta separación y esta denuncia, eso va a dejar de ocurrir, porque sí existen los caminos jurídicos para hacerlo. El tema es que las mujeres reciban la asesoría adecuada, la representación adecuada y que se plantee lo adecuado. Imagínense, en lo único, o más bien, en lo que más hemos avanzado en el reconocimiento del cuidado como trabajo es a través de la índole familiar. Hay un montón de jurisprudencia desde hace mucho tiempo, desde como el 2010, en donde se hace un reconocimiento del trabajo de cuidados y por ende, hoy en día se puede demandar una compensación económica por todo el trabajo que se realizó o bien una indemnización. Y esa compensación económica e indemnización obedece al reconocimiento del trabajo de cuidados y de crianza, ¿no? Y esa compensación económica no es una lana que alguien dice te doy como yo quiera, sino que tendría que ser planteada a través de criterios. Y esos criterios consisten en cuáles son las necesidades económicas de la persona que está pidiendo esa compensación o indemnización, cuáles son las posibilidades económicas que tiene quien debe darlo, ¿no? Y cuál es el estatus de vida al que estaban acostumbrados o acostumbradas. Esos tendrían que ser los criterios, ¿no? O sea, sí hay una posibilidad, ¿no? ¿Cuál es el gran tema, ¿no? Que es un poco lo que tú señalas, es decir, preguntarnos, ver, observar, ¿no? Si verdaderamente todas las instituciones se están organizando para trabajar de manera colaborativa y que esta mujer, pues igual ya ahí lo vinculan al proceso, ¿no? Pero ella queda desprotegida desde otros lugares. Sí, gracias. Yo nada más precisaría que cada caso tendríamos que retomarlo desde una perspectiva particular y no revictimizar que porque ella está en una situación que seguramente ya lo menciona, estaba en riesgo o se sentía en un momento complejo, no por eso tendríamos que decir si está bien o no la decisión que ella tomó. Así que me parece que cada caso tendría que ser revisado en particular y instaría nuevamente a la importancia de avanzar en temas estructurales que permitan un apoyo y un acompañamiento, como bien lo menciona la compañera. Si les parece bien y si no hubiera más preguntas, que sea una última pregunta para terminar en tiempo y nos podamos ir. Hola, buenos días. Liliana Macías, presidenta del Colegio de Psicólogos de León. Bueno, primero pues muchas gracias por la información, por todo esto que nos comparten, pero me parece pertinente entender como sociedad, gobierno. ¿Me escuchan? Sí, sí. Okay. Como asociaciones nos queda mucho trabajo. Tener datos es una obligación. Y me gustaría hacer acá un exhorto al Instituto de las Mujeres para entender que un indicador no tiene que ser solamente un indicador de gestión, que solamente contabilice cuántos cursos o cuántas pláticas se han dado. Si se ha sofisticado la violencia, también el exhorto es a que sofistiquemos las formas y cómo revisamos nuestros indicadores para que sean indicadores que nos evalúen un impacto real. Entonces es una invitación desde el Colegio de Psicólogos de León, con todo gusto también nos sumamos y aportamos en lo que sea necesario. Estamos dentro del instituto, la red institucional de salud mental y adicciones, donde justamente también participamos de los datos. Entender también que hay muchas acciones que hoy se determinan que muy considerablemente no tienen el impacto que esperamos. Por eso también en ocasiones las instituciones están sobrecargadas, porque muy probablemente hacemos muchos esfuerzos, pero esos esfuerzos realmente no nos están dando. Si hablamos de esa sofisticación, entonces la invitación también es a que sofistiquemos cómo diseñamos, cómo evaluamos
y cómo aplicamos nuestras políticas públicas. Desde el Colegio de Psicólogos de León, todo el apoyo y acompañamiento que sea necesario, cuente con nosotros, y considero que es un tema donde todos tenemos que estar incómodos, porque esto no es un dato para sentarnos y cruzarnos de brazos. Gracias. Gracias. Sí, definitivamente tenemos que pasar de la evaluación al impacto. Hola, buenos días. Muchas gracias por el exhorto a trabajar juntas. Creo que cuando iniciativa gubernamental e iniciativa civil pues también se juntan, pueden tener frutos muy significativos, en este caso para la vida de las mujeres. Me gustaría comentar que en la coordinación de investigación del instituto se diseñó el sistema integral de evaluación. Este sistema mide o trata de medir nuestras atenciones, no solamente en las capacitaciones, sino también en el área de atención integral a las mujeres. Lo mide en 3 esferas en cuanto a la satisfacción, al impacto y al área actitudinal de las mujeres. Es decir, medimos nuestro sistema, está integrado por 3 esferas, se aplican en una metodología mixta y a partir de ahí obtenemos resultados cuantitativos y cualitativos que nos han permitido actualizar el modelo de atención. También a partir de las categorías del empoderamiento, que es el fin último del modelo de atención del instituto, se ha podido obtener información no solamente en cuanto al número de atenciones que estamos obligadas a proporcionar en el tema cuantitativo, sino también a través de técnicas cualitativas hemos podido tener un acercamiento claro con las mujeres y tener indicadores que nos permitan medir nuestro desempeño dentro del modelo de atención. Y eso se ha traducido en procesos al interior del instituto. También se ha traducido en capacitación especializada para el personal del instituto, para actualizar y para tener una competencia profesional al servicio de la ciudadanía. Y este sistema de evaluación integral también se aplica en las capacitaciones que damos en temas de redes de mujeres sin violencia, educación sexual integral y en la capacitación que se ofrece al funcionariado del ámbito municipal. Entonces, el esfuerzo no está solamente en medir indicadores de manera cuantitativa, no es un dicho, es un hecho. En el instituto lo medimos y le tomamos relevancia importante en este espacio. Varios de nuestros resultados de evaluación integral se han compartido en órganos colegiados, no solamente de temas municipales, sino estatales, para que también estén al servicio y beneficio de otras instancias de gobierno, pero también en nuestro consejo directivo y con otras instancias que se han acercado con nosotras. Agradecemos mucho la manera en la que nos ofrecen el apoyo. Cualquier apoyo siempre es importante porque implica ampliar las perspectivas de trabajo siempre en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias. Sí, sobre todo justamente porque compartieron el dato de la violencia psicológica, así con todo gusto, pues hay una barra enorme de psicólogos con mucha muy buena formación, igual que la que tienen ustedes también en sus equipos, pero podemos sumarnos para poder tener resultados mucho más contundentes. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Si les parece bien, esa sería la última intervención para poder cerrar en tiempo, porque si no, seguramente nos podremos quedar aquí todo el día charlando sobre el tema. Buenos días todavía, soy Fernando. Solamente una pequeña reflexión, y es el analizar cuántas mujeres tenemos aquí, cuántos hombres estamos aquí. Yo creo que el trabajo también implica que los hombres nos involucremos y estén aquí sus compañeros, sus hijos, sus esposos, sus parejas, sus primos, sus amigos. Entonces es un trabajo de todos. Y yo les pediría que si se pudiera replicar a través de ustedes esta información que estamos teniendo, nos va a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias. Pero como no fue pregunta, después de una, muy rápida. Gracias. Mi nombre es Luis Miguel López, reportero del Sol. ¿Puede ser? Sí, adelante. Bueno, una. En Estados Unidos está creciendo poco a poco un movimiento, el House, un voto por casa, ¿no? Que está deslegitimizando el derecho de las mujeres para votar. Poco a poco esas tendencias de redes sociales
a la postre llegan a Latinoamérica. ¿Han escuchado de esto? ¿Conocen sobre este movimiento que busca pues, un retroceso en ese sentido? Esa era una que es de coyuntura, y la otra que posiblemente es un poco más histórica es si en el origen de la familia la propiedad privada y el Estado, Engels, basado en las investigaciones de Morgan, plantea que la primera pérdida de legitimidad es la instauración de la familia patriarcal. ¿Qué posibilidades reales hay de que cambie esta dinámica si no nos replanteamos el Estado, la familia, etcétera? Esa sería, gracias. Me atrevo a esta académica porque hay gente académica acá. Y la pregunta primera, que es como más la nota que posiblemente en algunos meses, semanas, etcétera, empezará a sonar con mayor fuerza, dado que pensamientos conservadores sobre todo de corte, dicen algunos medios republicanos, están difundiendo estas ideas por el resto de Latinoamérica. Hoy se revela un nuevo caso de los Bradley, una cosa así, en fin. Entonces, esas son las preguntas. Gracias. Bueno, voy a intentar ser súper rápida por el tema del tiempo, ¿no? Con relación a la primera pregunta, me parece que, digo, venga, ¿no? Que una espera que verdaderamente asumamos que estamos en el siglo XXI y que no regresemos a esos discursos tan retrógrados, pero sabemos qué es lo que pasa. Y no es ahí donde me quiero concentrar, sino en algo que también es bien importante, y es en qué reproducimos y cómo lo reproducimos. Porque ha pasado que notas como esas de Estados Unidos, que ocurrieron en un espacio muy determinado, comenzamos a darle un foco que no tenían, y que entonces eso no resulte estratégico como prevención. Y de eso hay muchísimas, sobre todo mujeres, que están hablando sobre el uso de las tecnologías, ¿no? Que lo han ido colocando sobre la mesa. Hay que ser bien estratégicos en que de pronto le damos foco a algo que no tiene que tener foco, como es eso, ¿no? Que un señor rancio esté diciendo esas cosas, pues bueno, ¿no? O sea, es eso, es un señor, o sea, ojalá que no sea el discurso que estemos replicando, ¿no? Y como no darle foco a lo que no tiene que tener foco, porque no abona. Y lo otro, con relación a lo que decías, bueno, primero me parece que también, o sea, hay varias autoras, entre ellas Silvia Federici, que ha hablado un montón, ¿no? Sobre cómo sobre cuáles son los focos que tenemos que colocar cuando estamos hablando de este cruce entre capitalismo, ¿no? y patriarcado, que al final pareciera que son inseparables, ¿no? El patriarcado con el capitalismo. Y entonces, ¿no? La Silvia Federici dice, como una trampa del propio patriarcado es creer que nos tenemos primero que ocupar del capitalismo y no del patriarcado, ¿no? Que incluso es la deuda que le demanda a Federici a Marx, por ejemplo, ¿no? O sea, como decirle, ojo que Marx no estaba reconociendo, por ejemplo, el trabajo de cuidados, que es trabajo y que se producía ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera fue un tema que se desarrolló, y bueno, pues también en esa época, ¿no? Pero digamos que me parece que al final del día no podemos perder de vista, ¿no? Que hay cosas que tenemos que comenzar a desarrollar, pues obviamente no podemos desaparecer de la noche a la mañana la familia, ¿no? O sea, las familias, que pueden ser benéficas o no. Me parece que hay un replanteamiento que tenemos que hacer, pero que hay un reconocimiento de todo el trabajo y cuidados que se hace ahí, que también forma parte, pues eso, de la economía, no solamente familiar, sino de la economía de las sociedades. Pero también, por el otro lado, me parece como bien relevante, y bueno, capaz no estoy entendiendo bien tu pregunta, pero si no, ahorita nos acercamos y conversamos. Pero me parece pues como que tampoco podemos dejar de lado, por ejemplo, como tratar las problemáticas sociales de manera separada, ¿no? Porque se van vinculando de una manera u otra, de manera cotidiana. Es decir, no podemos no pensar en cómo se utilizan y se distribuyen los recursos, ¿no? Sin estar pensando en cómo se genera violencia en determinados espacios, porque pues ese ha sido precisamente una de las grandes herramientas, ¿no? Del patriarcado, del capitalismo, ¿no? Y de estos grandes monstruos, pues, ¿no? Intentar seccionar problemáticas que al final están trabajando de manera coordinada. Yo solo le sumaría la importancia del reconocimiento de todos los derechos de las mujeres, no como un privilegio, sino como una garantía y una materialización que va más allá de solo una garantía.
y esto requiere presupuesto y requiere seguir visibilizando el tema. Así que por eso esta es una segunda edición que seguramente representará la necesidad de seguir hablando del tema, de seguir posicionándolo, y creo que en esta necesidad del patriarcado requerimos que tomemos claro que el paradigma tiene que romperse y tenemos que encontrar ese equilibrio entre cómo hacemos que hombres y mujeres lleguemos a un nivel en donde no tengamos que competir. Gracias. Si no hubiera nada más, nosotros entregamos un agradecimiento y un reconocimiento a la licenciada Viridiana Estrada por su valiosa participación. A la licenciada Paola Fernández por las importantes reflexiones que hoy nos han compartido. La verdad es que agradecemos. Me sumo al comentario de Fernando de tener que seguir hablando del tema, impulsando que más hombres sean parte de la conversación. Muchas gracias.